Hola, buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que se están conectando a través de estas redes, de estos medios. Damos gracias a Dios porque podamos estar nuevamente un miércoles más transmitiendo la palabra del Señor y deseándote una bendición muy grande o pidiendo una bendición muy grande para ti. Le doy gracias a Dios por los amigos, por la familia de la fe, la iglesia de Manuel, que están conectados ahorita en este momento y les digo que vamos a empezar a un buen tiempo y el tiempo de la predicación es este y el tema que tenemos el día de hoy es en tiempos de guerra. Qué tremendo es este título, en tiempos de guerra. Y nosotros pudiéramos decir y hablar de todo este tema, pero quiero enfocarlo principalmente al tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de guerra y vamos a ver la escritura, qué es lo que nos habla, qué tenemos que hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Dios hoy en día para enfrentar esta pandemia? En realidad, ¿qué elementos, qué armas tenemos para enfrentar esta guerra? Yo entiendo perfectamente que la ciencia, los médicos, y Dios los bendiga, están luchando en contra de este coronavirus. Están luchando para atacarlo, para terminarlo, y qué bueno que hagan todo ese esfuerzo. Pero, ¿qué de nosotros como cristianos que sabemos que tenemos armas espirituales y que tenemos un poder muy grande en Cristo Jesús para poder contrarrestar esto y muchos males más? Sabemos que tenemos un poder en Cristo y tenemos que ejercitarlo. Así que en este día yo quiero un poquito reflexionar sobre el tema, pero guiando en las Escrituras para ubicarnos cuál es la función de la iglesia en este tiempo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Manuel que está ahorita allí en la casa, que está ahí viendo esta transmisión? ¿Qué tiene que hacer el resto de la gente que conoce de Cristo, que sabe quién es Cristo? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este tiempo? Yo quiero empezar leyendo una parte de la escritura que está en Mateo capítulo 21 y dice, narra principalmente en la parte, en el enunciado de arriba, nos dice la entrada triunfal en Jerusalén. Ahí en el capítulo 21, en la parte de arriba, es lo que dice. La entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando vemos esta entrada triunfal a Jerusalén, pues todo el mundo lo sabemos que el Domingo de Ramos, como se celebra tradicionalmente en la Semana Santa, fue en las fechas donde Jesucristo entró a Jerusalén. Él entró triunfando en un asnito, en un burrito, allí bien tranquilo, y la gente lo recibió con palmas, lo recibió con toda la gratitud del mundo, cantando, danzando. Ellos ponían mantos en el camino, ponían palmas. Era una fiesta aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero más sin embargo, más adelante podemos ver, según Mateo capítulo 21 nos habla, después de que Jesús entró a Jerusalén, dice en el verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esta actitud de Jesús, nosotros pudiéramos decirle que es muy agresiva. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús, después de que la gente clamaba y lo vitoreaba, cuando iba entrando a Jerusalén, ¿por qué razón viene Jesús y hace esto en el templo? En el templo tenemos que entender que era el lugar santo, el lugar sagrado del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Jesús venía y hacía esto? Vamos a analizarlo y vamos a ver que dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando nosotros vemos el título en el verso 12, dice purificación del templo. Jesucristo hizo su aparición, como ya lo mencioné, con todo el mundo aclamándole, que por cierto, esa misma gente que lo clamaba a favor de él el domingo, el viernes estaba diciendo crucifícale, crucifícale. Cuando estaba ahí en el juicio
de Jesús y pidieron que soltaran a Barrabás y a Jesús que fuera crucificado. Eso podemos entenderlo entonces, que la gente a veces así reacciona. A veces puede decir una cosa y luego cambia de opinión. Pero ¿sabes una cosa? Jesús es el mismo. Él no cambia de opinión, Él no cambia de parecer. Él hubiese dicho, bueno, si yo vine a morir por la humanidad y a esta humanidad que un domingo anterior vino y me recibió muy bien, pues ahora ya no muero por ellos. No, Jesús vino e hizo lo que tenía que hacer. Porque Él es firme en sus propósitos y Él ha dicho que tiene una bendición para toda la humanidad y que va a venir a salvar al mundo. Pero regresemos ya aquí en el templo. Dice que Él llegó al templo y empezó a trastocar la mesa de los cambistas. Les decía hace rato, es una tremenda ofensa venir, tumbar, acabar con todo aquello. Y obviamente la gente se enojó, la gente se molestó, pero vamos a entender algo. Jesús venía porque Él quería realmente venir y salvar al mundo y traer la auténtica relación de Dios con el hombre. Quería que realmente la gente entendiera qué era la relación que Dios tenía con el hombre. Aquí en este caso, viene a la casa, al templo, a la casa de Dios. Pero hoy en día nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquí Jesús lo que está haciendo es tumbar la mesa a los cambistas. ¿Y qué significaba todo esto? Bueno, para los fariseos y para la gente que estaba ahí cambiando, ¿qué era la mesa de los cambistas? Bueno, pues cambiaban por dinero los animalitos que venían para ser sacrificados. Y uno de los problemas era que a veces los animales no eran lo completamente sano como se pedía y se requería para el sacrificio. Ya se había convertido, como mismo Jesucristo lo dice, se había convertido en una cueva de ladrones. Gente que le interesaba el negocio, el dinero, la prosperidad y la cuestión de la relación con Dios y la espiritualidad pareciera ser que ya había quedado olvidada. A veces tener una cercanía y una confianza en las cosas de Dios y en el templo, a veces se nos hace olvidar lo importante que es tener una relación con Dios. A estos hombres ya no les interesaba eso. Les interesaba el dinero y se ponían tristes cuando la gente no estaba en el templo, porque para ellos significaba dinero, significaba ganancia. Pero Jesús viene y dice, ¿saben qué? Ustedes ya convirtieron lo sagrado en algo común. Y Jesús venía para que nuevamente se restableciese que lo sagrado debe de ser sagrado y debe de tener respeto. Y que nosotros tenemos que valorar las oportunidades que tenemos de acercarnos a Dios. Cuando dice aquí, mi casa de oración será llamada. ¿Para qué era ese templo? Para que la gente orara, para que la gente fuese ministrada, para que la gente tuviera una relación y acercamiento con Dios, sin ningún interés de por medio, sino simple y sencillamente tener una relación con Dios. Ciertamente Dios, a través de las leyes que escribió a través de Moisés, obviamente que allí hablaba de las ofrendas, de los sacrificios, de las finanzas y de todos los diezmos y cuántas cosas de eso hablaba. Y era algo que tenía que existir. Mas sin embargo esta gente ya no le interesaba tanto lo espiritual, sino solamente lo material, y se habían olvidado de lo más importante, que esa casa era una casa de oración. Una casa de oración. Cuando veo esta parte y contemplo que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, llega a mi mente que a veces nosotros le hemos robado a Dios, siendo el templo de Dios, no ha cumplido su objetivo. Ya no es lo que debería de ser. Nosotros deberíamos de ser gente de oración, de entrega, de pasión por Dios. Pero a veces, así como estos cambistas que venían allí
el negocio, el dinero, la prosperidad. Creo que hoy la gente sigue viendo también eso y se olvida de Dios. Le hemos robado el tiempo a Dios. Hemos cambiado por 1000 cosas la relación con Dios. Hemos puesto en primer lugar nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestro negocio, las distracciones, la familia, todo lo que tú le quieras poner, lo hemos puesto adelante de Dios. Primero que Dios. Y creo y considero que en este tiempo de pandemia, considero que Dios ha hecho algo extraordinario. Ha utilizado esta pandemia y muchos están en su casa. Y la gente de salud, las autoridades de salud nos piden que sigamos restringiéndonos más, que no salgamos, lo cual me parece muy bueno, que hay que obedecer. Pero Dios nos ha vuelto a ver de tal manera con gracia y con misericordia que hoy nos ha escondido nuevamente ahí. Y que ahora ni el trabajo, ni el negocio, ni la distracción, ni la familia, ni nada por el estilo, podemos nosotros disfrutarlo ahora como lo disfrutábamos anteriormente. Y anteriormente era lo primero que teníamos. Y entonces eso nos llevaba a olvidarnos de Dios. Pero ahora Dios dice, bueno, si era tu trabajo, hoy ya no vas a trabajar, era tu negocio, cierra tu negocio. Eran tus distracciones de salir a pasearte, a divertirte al parque, a la Alameda, al cine. Ya no puedes salir tampoco. Eso estaba antes que yo. La familia también, porque visitabas a tus familiares, ibas de aquí para allá y no tenías tiempo para Dios. Y Dios dijo, también eso se acabó. Hoy no podemos andar saliendo de un lado hacia otro. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere hacernos meditar y recapacitar con seriedad que son tiempos difíciles en los cuales estamos en guerra. Una guerra espiritual también se está librando. Hay una guerra espiritual que se está librando y nosotros tenemos que pelearla. Nosotros tenemos que entender que hemos llegado a un punto en el cual también Dios dice, ok, está bien, es tiempo que ahora volteen y me vean a mí. Es tiempo que volteen y me oigan a mí. Es tiempo que entiendan para qué los he llamado. Y este es un mensaje principalmente a la iglesia de Dios. Aquellos que dicen creer en Dios, creer en Cristo. Aquellos que dicen que han entregado su corazón y su vida a Cristo. Hoy Cristo les dice, su vida no estaba completamente entregada hacia mí. Su vida no estaba completamente entregada a mis propósitos y a mi deseo. Considero que Dios, porque muchos así lo hicieron, a Dios lo tenían como solamente el maguito que movía la vara y nos bendecía. Nos daba el milagro, la sanidad, la bendición. Y nosotros podíamos pedirle, dame, dame, dame. Y Él nos complacía. Pero más sin embargo, Dios quiere llamarnos la atención y decirnos que somos tan valiosos y tan importantes que no solamente necesitamos recibir, sino que nos ha dado un potencial para nosotros dar. Un potencial enorme para nosotros estar dando y dando y dando. Vamos a ver. El objetivo divino lo vemos en el capítulo 21, en el verso número 14. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¡Qué tremendo! Y dice que mientras ahí los jóvenes alababan a Dios, más adelante lo vamos a ver, pero quiero detenerme tantito en el verso 14. ¿Qué está diciendo? Vinieron a él. ¿A quién vinieron? A Cristo. ¿Dónde? En el templo. ¿Para qué? Eran hombres ciegos y cojos. Y dice el Señor, dice la Escritura, y los sanó. Aquí podemos ver uno de los objetivos de Dios. Dios quiere un pueblo que es templo del Espíritu de Dios. Que la gente venga a Él a través de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, para que los pueda sanar.
para que el ciego pueda recobrar la vista y el cojo pueda recobrar su caminar. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los cojos? En este tiempo, cuando vemos que hay tanta gente que no ve realmente lo que Dios está haciendo, gente está con temor y con justificada razón, porque reciben información de todas partes para aumentar el temor, pero más sin embargo ellos necesitan abrir los ojos a una realidad. Tenemos un Dios todopoderoso que nos bendice, que nos levanta, que nos ayuda. Pero también podemos abrir nosotros nuestros ojos y saber que vamos a morir un día. Esa es una noticia que todos debemos de saber. Todos nos vamos a morir. Y será por esta pandemia, será por otra circunstancia, pero todos nos vamos a morir. Creo que esa es una noticia tremenda. Si todos nos vamos a morir, entonces yo creo que es necesario abrir nuestros ojos, ver la realidad delante de nosotros que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece tiempos para venir a Él, para que Él nos haga recobrar la vista y podamos ver cuál es nuestro futuro. He predicado en días anteriores que uno de nuestros futuros es glorioso, es divino, es estar delante de la presencia del Señor cuando tú mueras, ya sea por esta pandemia o por otra circunstancia. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, vas a ir al cielo. Vas a ir a un lugar donde Él te está esperando, donde no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza. Esa es la buena noticia para ti. Y de cierto te digo, en este día y en este momento que estamos en conexión, miles de gente se están muriendo en el mundo. Y no por esta pandemia. Unos están muriendo de cáncer, otros de hambre, otros asesinados, accidentados, de todo tipo. Pero la gente está muriendo segundo tras segundo. Y eso es más impactante aún que toda esta pandemia que tenemos. Pero más sin embargo, si nosotros no estamos preparados, abiertos nuestros ojos, realmente va a ser muy difícil. La gente va a morir en temor, en tristeza. Pero aquel que ha recibido a Jesús en su corazón va a morir en paz y en tranquilidad. Va a morir alabando a Dios. Es más, y si sabe que el tiempo se acerca, más le va a alabar al Señor. En enero falleció una de nuestras hermanas de la congregación con problemas de cáncer. Y me tocó estar con ella en sus últimos momentos. Allí en el momento de la agonía. Y me retiré del hospital una hora antes que ella falleciera. Pero en esa hora antes que ella falleciera, estaba otra hermana con ella. Estaba cantando. Y nuestra hermana Isabel, como así se llamaba, ella estaba levantando sus manos. No podía hablar, pero sus manos levantadas. Y sé con toda certeza que en su corazón estaba cantándole al Señor. Y ella ya estaba en la agonía. De hecho, ella le dijo a su esposo, estoy en agonía. Entré en agonía. Ella sabía que se iba a ir. Pero ¿sabes qué? Se fue alabando al Señor porque había paz en su corazón. Porque Cristo era el Rey de su vida. Cristo era el Señor de su vida. Por esa razón, ella se fue así. Así que yo te invito a que tú abras tus ojos y abras tu corazón para que Cristo te ilumine y te bendiga. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que llevar a la gente a Cristo en estos tiempos, para que sus ojos sean abiertos, para que ellos vean la realidad que nosotros vemos a través de la Escritura. Eso tienes que hacer tú, Iglesia de Emmanuel. Tienes que hacerlo, porque hay gente que lo necesita. Porque el propósito de Dios era esto. Jesucristo tumbó la mesa de los cambistas. Y en una versión habla de que andaba hasta con un látigo ahí en medio. Y nos dice también que entonces empezó a sanar a los ciegos y a los cojos.
porque empezó a cumplir el propósito. Vengan, esta casa es casa de oración. Esta casa es para orar, es para que el ciego vea, para que el cojo empiece a caminar. ¿Y cuáles son los cojos? No solamente los que no pueden caminar, sino aquellos que no pueden caminar con Dios. Es tiempo que sean sanados y sean levantados y empiecen a caminar con Cristo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tú tienes ese mensaje. Si te habías olvidado de orar, si tus ocupaciones, tu negocio, tu familia y todo lo que te dije hace un momento ha sido un tropiezo, pues entiende que hoy ya no lo es. En esta cuarentena tú tendrás oportunidad de hablar a Cristo, a la gente. Y la gente va a venir a los pies de Cristo si tú lo haces. Ahora que tú no puedes ni siquiera salir, lo puedes hacer a través de un teléfono, a través de un WhatsApp, a través de Instagram, lo que tú quieras. Puedes hacerlo de Face, YouTube, no sé, en lo que tú quieras puedes llevar ese mensaje. Y es el propósito de estas conferencias a través del Facebook, que la gente se entere, que la gente venga a Cristo. A ti te digo, tú que me estás viendo, tal vez no en este horario, sino en otro horario, allí en tu casa, ven a Cristo. Cristo te ama y Cristo te quiere bendecir. Cristo te quiere sacar adelante y quiere darte paz y quiere darte tranquilidad. Entonces, más adelante podemos ver que dice pero los principales sacerdotes, verso 15, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Había mucha gente, muchos jóvenes, alabando a Dios, viendo las maravillas y siendo fascinados por tanta maravilla que ellos veían. Y entonces ellos realmente decían, Hosana al hijo de David. Y los sacerdotes de aquel tiempo se indignaron. Se indignaron porque estos muchachos estaban ahí hablando. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo, sí. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dice ahí que Jesús les dijo, ¿saben qué? Ellos tienen que hablar. Y hay una parte, en otro de los evangelios dice, y si estos callan, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque es necesario alabar a Dios. Iglesia de Dios, es tiempo de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Hacer la obra de Dios y que la gente le alabe a Dios. Que le alabe por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Es muy importante que la gente sea agradecida con Dios. Porque estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de guerra donde se tiene que manifestar el poder de Dios sobre el poder del enemigo. Porque mayor es el poder de Dios. No importa lo que el enemigo haga, Dios es más poderoso. Dios, el día de hoy, sigue sanando gente. Sigue haciendo milagros. No sé, hace 1 año, 2 años, estuvimos por ahí con una persona orando. Ella estaba enferma de cáncer. Oramos y Dios le dio el privilegio de ser sanada. Él lo hizo, porque es lo importante. Hay que llevarlos a Él y que Él los sane. Él lo hizo. Y es necesario estar contentos, agradecidos por lo que Él hace. Ahora, más adelante vamos a ver un hecho importante. Quise leer estos 3 acontecimientos, la entrada triunfal de Jerusalén, la purificación del templo, para irnos ubicando que Dios tiene un plan y un propósito y que nada es casualidad. Aquí pudimos entender que le entra triunfalmente a Jerusalén, pudimos entender cómo purifica el templo y cómo echa fuera a todos aquellos que hacían negocio para establecer que es tiempo de orar y tiempo de extender el reino y es tiempo de alabarle a Él. Pero luego vemos más adelante en el verso 19 de Mateo capítulo 21, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
Esta es una advertencia para la iglesia. La higuera es un tipo del pueblo de Dios, de Israel. Eso es lo que nosotros hemos entendido. Jesús vino a los suyos, el pueblo de Israel. Dice, pero los suyos no le recibieron. Y como la higuera es un símbolo de Israel, y podemos verlo en diferentes escrituras, Jesús vino a Israel, a los suyos, no lo recibieron. Él venía para encontrar fruto. Él quería fruto de su pueblo, de sus hijos, pero no lo encontró. Sí, el pueblo de Israel tenía ceremonias fastuosas, elegantes, impresionantes. La fiesta de los tabernáculos y tantas otras fiestas que hacía, la Pascua y demás. Entonces era realmente algo maravilloso. Y la gente venía y ofrecía holocaustos y hacía muchas cosas. Pero su corazón estaba muy alejado de Dios. Habían olvidado la gracia, la misericordia, amar al prójimo. Habían olvidado todo eso. Y se centraban solamente en los rituales. Y viene Jesús y no encuentra fruto en ellos, ni siquiera lo reciben. Por eso dice aquí que a la higuera, maldijo. La maldijo. Y desde aquel tiempo, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, todo lo que se hacía 70 años después de que Jesús parte al cielo, el pueblo judío es invadido y es destruido. Y es destruido el templo y desde aquel tiempo quedó solamente el muro de los lamentos. Y ahí se dice que entonces se cumplió la palabra profética de Jesús. Y aquí, ¿qué está pasando? Le está diciendo, no nazca fruto de ti, no más. Y desde entonces la iglesia de Jesucristo es la que ha predicado a Cristo y la que ha llevado fruto de almas, fruto de gente que viene a los pies de Cristo y se convierte. Pero no solamente es eso, ahora es tiempo que la iglesia también dé fruto, que la iglesia dé fruto digno de arrepentimiento, porque Cristo también va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga, lo cual entonces nos convierte a nosotros que estamos en una guerra. Nuestra alma está en peligro. Si nosotros dejamos los caminos del Señor, nuestra alma está en peligro. Es necesario enfocarnos, es necesario volver a Cristo, volver a alabarle, a glorificarle, a exaltarle, a tener comunión con Él, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Así que en este día, medita, iglesia del Señor, eres un templo. El templo físico se cerró, pero tú sigues vivo. Y sigues vivo para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Y nada ha cambiado, nada en tu relación con Dios, hablando en lo que debe de ser. Tiene que cambiar ahora tal vez tu apatía o negligencia, si acaso la hubo, y volverte a Dios. Y volver nuevamente a buscar su presencia. Porque si una pequeña gota de saliva, porque así es como se transmite este virus, nos ha hecho escondernos. ¡Qué tremendo es! Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Jesús viene por su pueblo y por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Yo sé que hay mucha gente preparada, pero también sé que hay mucha gente que jugó a la iglesia, jugó al ser cristiano. Y hoy en este tiempo realmente está en una posición difícil, pero una buena noticia. El Señor nos da una oportunidad más. El Señor nos da una segunda oportunidad para que nos convirtamos en esos seres espirituales que Él quiere que nos convirtemos. Y entonces aquí dice que la maldijo. Dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo fue que pasó? Y entonces aquí Dios nos dice algo que es necesario que quede en nuestro corazón.
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué pasa? Estos hombres se maravillan porque rápidamente se secó. Y obviamente veían a Jesús y decían, Él tiene poder. Él no es como nosotros, Él tiene tremendo poder. Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Esto que acabo de hacer, ustedes también lo pueden hacer. Si tienen fe, si tuvieres fe, si no dudares. Dice, y no solamente haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena. ¿Ustedes no consideran acaso que Dios está pidiendo y esperando hombres y mujeres de fe que se levanten a orar, que se levanten a clamar, que se levanten a estar orando, reprendiendo todo lo que está alrededor de este virus y que esto se solucione? Obviamente que es lo que Dios está esperando, iglesia. Es lo que está esperando de ti. No es para que pasemos más tiempo en el Face ahí en la casa, solamente matando el tiempo. Es tiempo que se levanten los hombres y mujeres de guerra, de oración, de clamar a Dios por aquellos que lo necesitan. Tal vez tú no estés enfermo, tú no tienes ni siquiera un familiar enfermo y qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero es tiempo de clamar por los demás. Es tiempo de pelear la buena batalla, de orar, de estar ahí ayunando y pidiéndole que Dios deshaga este virus, porque Dios tiene poder para hacer eso y muchas otras cosas más. Si este virus no fue creado o fue creado, lo que haya sido, porque hay muchas hipótesis, hay muchas cosas que se dicen, pero no importa el origen. Lo importante es que el origen de nuestro poder está en Cristo, está en la oración, porque dice que nosotros tenemos poder en la oración. Dice que tenemos poder, pero debemos tener fe y orar con fe. ¿Para qué? Para que se seque este virus, para que se acabe esta pandemia lo más pronto posible, que la gente y el mundo sea sorprendido, porque muchos cristianos clamarán a Dios y esto se secará por el poder de Jesucristo. Pero no vamos a negar que los médicos, la ciencia, tiene que actuar, tiene que trabajar, hay que orar por ellos, hay que pedir que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría. Pero nosotros tenemos que entrar en el área espiritual, la que nos corresponde. Estar orando e intercediendo, reconociendo que tenemos poder en el nombre de Jesús, porque lo tenemos, porque Jesús lo ha dicho, y lo que ha dicho Él se cumple y se va a seguir cumpliendo. Entonces, iglesia, tú estás empoderada. Pudiéramos decir que esto viene de algo químico, si tú lo quieres, que se salió de control, que mutó el virus, todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Atrás de todas las cosas normales y naturales, siempre hay algo espiritual. La Biblia nos dice en Efesios, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Estar con miedo? No. Hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que estar fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. El clamar y el pedir, Dios nos va a dar fuerza. Y en esa fuerza venceremos. Porque, ¿sabes una cosa?
Dios va a hacer milagros en este tiempo. Porque cuando la ciencia no puede, Dios va a actuar. Dios va a sanar. Yo sé que los médicos hoy en día están esperando un milagro. Y ese milagro vendrá. Muchos enfermos serán sanados milagrosamente por el poder del Señor. Pero es necesario que el enfermo clame también. Y es necesario que la iglesia clame por el enfermo. Es necesario que la iglesia entienda que tenemos poder en el nombre de Jesús. En 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A la iglesia se le ha dado autoridad sobre todas estas cosas. Pero hay que ejercer la autoridad. Hay que clamar, hay que pedir. Así que iglesia, nos encontramos en un buen tiempo. Nos encontramos en un tiempo de bendición. Donde hay muchas probabilidades de que Dios se manifieste milagrosamente. Pero Dios está diciéndote a ti y a mí, estás en tiempos de guerra. Ora, ayuna, clama a Dios y Dios va a hacer el milagro. Ahora, no solamente se trata de orar, de clamar y de ayunar. Yo sé que conforme van a ir pasando los días, vamos a encontrar gente no solamente necesitada de salud, sino también necesitada en las cuestiones básicas de la vida, como el alimento. Y yo te pido, iglesia, no cierres tu corazón, ábrelo también a la gente, que nadie padezca necesidad, que la iglesia pueda bendecir a los demás, no solamente a los de casa, sino a los de afuera también, porque Dios va a proveer y Dios va a bendecir. Libraremos esta guerra en dos vertientes, en la vertiente espiritual, pero también en la diligencia de cuidarnos, de protegernos y de extender la mano al que lo necesita, de extender la mano de aquel que tiene necesidad, de aquel tal vez que llegue y no tenga que comer, pero tú estarás bendecido por Dios y podrás socorrerlo, bendecirlo, porque de esta pandemia, además de los muertos, va a haber un debacle económico que tenemos que pedir a Dios también por eso. De hecho, el Señor nos mandó decir en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay que clamar también por ese pan. Hay que pedir a Dios. Iglesia, tienes muchos motivos para doblar tus rodillas. Tienes muchos motivos para decirle al Señor, Señor, ayúdame, úsame. En este tiempo de guerra tú vas a ser usado, llevando una palabra de aliento que tú tienes, que te fue dada a través de la Escritura, a través de lo que has visto que Dios hace. Tienes esa palabra de aliento. No te quedes callado. Ora a Dios, clama a Él, vuélvete a Él, para que el poder de Él repose en tu vida. Y puedas hacer esto más sencillo, más fácil. Bendice al que necesita. Extiende tu mano con fe. Acuérdate de tanta gente en la Escritura que se desprendió para bendecir a otros y Dios los bendijo. Así que en esta noche, gracias a Dios, que estamos aquí todavía y que podemos bendecir al Señor. Así que yo te voy a pedir, como lo he pedido en estos días, vamos a orar. Vamos a orar por nuestra gente. Vamos a orar por nuestros gobernantes. Pero sobre todo, que se levante un ejército glorioso, unos guerreros de oración, que clamen, que pidan, y que veamos la victoria en el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la gente que está ahí, atrás
o viéndonos a través de estos medios. Yo te pido, Padre Celestial, que los bendigas, que ministre su vida y su corazón. Padre eterno, guárdalos en el hueco de tu mano. Bendícelos, mi Dios, mi Rey. Bendícelos, Señor. Hay gente enferma, hay gente contagiada, Señor, pero tú tienes poder para vencer eso. Clamamos y te pedimos que se seque todo virus, que muera en el nombre precioso de Jesús. Y en tu nombre y por tu nombre, Señor, que esta pandemia desaparezca. Que cuando pasen los días, aún la gente que conoce de todo esto se quede sorprendida y vea que solamente un milagro tuyo es lo que ha hecho desaparecer todo esto. Padre Celestial, entendemos que a través de los tiempos han venido tragedias a la humanidad, pero tú has usado a la iglesia para que clame y para que pida, para que te suplique, y tú has hecho los milagros. Has transformado el entorno, Señor. Has cambiado todo, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que así sea en este tiempo. Clamamos para que toda enfermedad se seque en el nombre precioso de Jesús. Que se levanten testimonios de hombres y de mujeres que ahorita están allí, que tienen el problema, que tienen el virus. Pero mi Dios, mi Rey, visítalos en esta noche. Visítalos por tu Espíritu Santo. Tal vez nosotros no podemos ir ahí, pero el Espíritu Santo puede. El Espíritu Santo que hace el cambio y la maravilla, los visite. Clamamos, Señor, por ellos. Clamamos por ellos, Señor. Y Padre, te pedimos perdón como iglesia, que a lo mejor hemos estado como esos cambistas, Señor, ocupados en nuestras cosas y olvidándonos de lo más elemental, el orar, el clamar y el tener poder para bendecir a los demás. Así que mi Dios, mi Rey, en tus manos están todos. Y también ponemos a nuestro presidente en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que lo bendigas, le des sabiduría, les des gracia, le des entendimiento para que Él lleve adelante, Señor, este proceso en lo que a Él le corresponde, Señor, y lo haga bien, en beneficio de cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestro gobernador, Señor, por el señor Riquelme. Te pedimos, Padre Celestial, que tú lo bendigas, que tú lo ministres, que tú hables a su vida, que toques su corazón, Señor, para que Él sea sabio y entendido de los tiempos y pueda, Padre Celestial, realmente actuar con toda la autoridad que Él tiene, Señor, en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente que está en medio de este problema. Dale sabiduría, dale gracia, para que tengan todo lo suficiente, todo lo necesario, Señor. Los médicos, las enfermeras, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Padre, te pedimos que no muera ninguno, Señor. A partir de este instante, Señor, que no muera ninguno, que no se contagien. Y si alguien se contagiara, Señor, de los médicos, de las enfermeras, dales de tu paz, de tu sanidad, Señor, y salgan adelante, Señor. Padre eterno, realmente son nuestros héroes, Señor. Son más importantes, Señor, que nadie en este tiempo y siempre lo han sido, Señor. Y te pedimos, Padre, que los bendigas. Padre, mueve el corazón de la gente que tiene el poder económico, Señor, para que puedan suplir necesidades apremiantes, Señor, de lo que ellos necesitan, Señor. De los respiradores, del equipo que ellos deben de tener, Señor. Abre puertas de bendición, Señor, y que ningún médico, Señor, sufra por esa causa. Te lo pido, Padre Celestial, porque sé que eres un Dios bueno y que tienes tanto amor por la humanidad que no la vas a dejar sola ni desamparada. Clamamos a ti en este día. Te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de Jesús. Y te pido por la iglesia, Señor. Bendice, Señor, las finanzas de esta congregación y de todos tus hijos, Señor, para que ellos se levanten también, Señor, y sean un canal de bendición, Señor, para el más necesitado, Señor. Padre eterno, que puedan bendecir a la gente, Señor. Hay mucha gente que no está trabajando en los supermercados, los famosos cerillos, Señor. Padre, pero ahí hay un lugar para que ellos depositen, para que la gente deposite y sea suplida su necesidad. Mueve la iglesia para que también haga eso, aunque no los vean,
pero hay una gente que vive y que tiene necesidad. Permítele, Señor, que llegue ese sustento también a sus vidas. Mueve a tu iglesia, mi Padre, porque tú eres bueno y tienes una iglesia generosa, una iglesia llena de amor, Señor, que no dejará a nadie desamparado. Así que los bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de Jesús. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios les guarde, compartan, a través del Face, de YouTube, compartan a través de las redes sociales sus contactos, contacten a todos y bendigan a los demás. Así que estén pendientes de más transmisiones que vamos a tener. Posiblemente levantemos una más entre semana antes del domingo, pero usted esté al pendiente porque Dios nos va a hablar para bendecirle a usted y Dios le está hablando también a usted. Así que adelante, Dios me les bendiga y hasta luego.